la profecía. Voy a poner una P acá, así, pro, fe, y así, siga. Que entonces es todo lo que está revelado en la palabra de Dios, desde más o menos desde que está contenido en el Génesis, desde la creación del mundo. Y el misterio que viene desde antes de la creación del mundo, y es revelado el misterio, es revelado al apóstol Pablo. No que esté en el Apocalipsis ni en la tribulación, sino que de pronto lo debía haber hecho debajo, pero lo puse acá porque de pronto no salía en el video, entendiendo pues que este misterio es una verdad que Dios no había revelado, como vimos en algunos textos, que Dios no había revelado ni siquiera en el Antiguo Testamento, porque había estado oculto de generaciones y de las edades, o sea que no había sido revelado a ningún ser humano al haber estado oculto de las generaciones, y que entonces a través del principio de la recta de visión hemos visto que es importante separar este cuerpo de verdad de las escrituras de las demás escrituras que hemos visto que están siendo reveladas desde el comienzo de la fundación del mundo, es decir, de la profecía. Me gustaría leer un texto que está en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en el que se menciona cómo hay unas verdades que han sido reveladas desde el comienzo, que son las verdades que tienen que ver con las promesas que Dios ha hecho, que hemos llamado profecía. Voy a tomar ese versículo. Voy a leer este versículo utilizando la traducción literal Young, tratando de acercarme a texto en su forma más original. Había mencionado que hay Biblias interlineares, como por ejemplo la Biblia interlineal de Green. También está, porque me he dado cuenta de que aunque la edición de la Biblia del Rey Santiago, muchos le tienen mucha confianza y es de su preferencia, estoy tratando de ir poco a poco en el estudio de la recta de visión, de acercarme a un texto lo más posible, lo más original y literal, porque veo la importancia de darle prioridad a encontrar ese texto más cercano al texto que fue que el Espíritu Santo inspiró para que quedara consignado en los escritos, en las escrituras. Entonces voy a darle lectura al capítulo 3 del libro de los Hechos. Y Pedro y Juan subían al mismo tiempo al templo a la hora de la oración, que era la hora número 9 o la hora novena. Y dice el verso 2: y un cierto hombre que estaba paralítico desde el vientre de su madre estaba siendo llevado, y a él lo llevaban todos los días a la puerta del templo llamada Hermosa,
para pedir una bondad de quienes entraban en el templo, quienes habiendo visto a Pedro y a Juan cuando iban o entraban al templo, le rogaban que, eh, que le dieran una bondad. Bueno, o sea que el paralítico les estaba pidiendo una limosna. Dice el verso 4. Estoy haciendo una lectura, como dije, de la traducción literal de Young, y entonces esa viene en inglés. Y Pedro, habiendo mirado fijamente hacia él, con Juan dijo: mira hacia nosotros. Y él estaba dando atención a ellos, él les estaba prestando atención, mirando para recibir algo de ellos. Ahora sigue el verso 6. Y Pedro dijo: plata y oro no tengo, pero lo que tengo, esto te lo doy a ti. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y dice el verso 7. Y habiéndolo tomado por la mano derecha, él lo levantó y él se levantó y inmediatamente sus pies y tobillos estaban fortalecidos, y saltando se paró y estaba hablando y entró con ellos al templo, caminando y saltando y alabando a Dios. Ahora sigo con el verso 10. Antes quería hacer un comentario, y era recordar cómo una de las promesas que estaban ya en los profetas, particularmente en el capítulo 35 de Isaías, se estaban cumpliendo en este momento del capítulo 3, cual era que decían que el mudo cantará, el cojo saltará, y eran promesas que eran señales de lo que iba a ser o que va a ser el reino en un futuro, cuando se comience el nuevo pacto, o sea, el reino milenial con la nación de Israel. Entonces quiero relacionar este milagro que ocurre acá, que hace el apóstol Pedro y Juan en el templo, relacionarlo con un texto que está en el capítulo 35 de Isaías, donde ya desde los profetas se anunciaba esta promesa de lo que iba a ser el reino milenial. Voy a leer un poco del capítulo 35 de Isaías para ver cómo está relacionado con estos milagros que están ocurriendo durante el periodo del libro de los Hechos. Ellos se gozan desde el desierto y del lugar seco, y se regocijan, y el desierto se regocija y florece como la rosa. Fíjense que la promesa que Dios había hecho desde el Génesis era la restauración del jardín del Edén. Claro que no lo dijo en estos términos, pero tomando otros textos de la palabra, puede uno ver cómo después de la desobediencia de Adán y de Eva, y Dios los saca del jardín, o sea, del jardín del Edén, o sea, del paraíso. Entonces la tierra quedó bajo una maldición, tanto que a partir de ahí el ser humano ha tenido que trabajar con el sudor
eh, de su frente, o sea, labrar la tierra para obtener el fruto, que inicialmente no ocurría así, sino que la tierra tenía un estado de bendición y de fertilidad. Entonces, esta promesa que Dios da a la mujer de que una semilla o un descendiente de la mujer va a aplastar a la cabeza, o sea, a la serpiente, indica cómo Dios empieza a desarrollar su plan para la restauración de la tierra a su estado original. Pues si tomamos otros textos como el de Romanos 8, en el que nos habla de que la creación entera espera a la manifestación de los hijos de Dios, vemos cómo a lo largo de la palabra se presenta esta serie de promesas que Dios comienza a realizar a través de la nación de Israel, o sea, tomando a Abraham, haciéndole una promesa, y entonces vemos acá como una de las promesas que hacía Dios a la nación de Israel era liberarla de la opresión, digamos, en que la tenían las demás naciones, lo cual hizo, por ejemplo, cuando la sacó de Egipto, después cuando llegó a la tierra prometida, que le dio victoria sobre las naciones que estaban en Canaán. Luego Dios quería realmente ya liberar completamente a la nación y haber establecido el nuevo pacto, o sea, el reino de Dios en la tierra, pero como hemos repetido, no se pudo dar por el rechazo de la nación. Entonces, sin embargo, esta promesa que está en Isaías es una promesa futura, en que ya la nación va a recuperar o realmente a lograr tomar posesión de las especificaciones de esa tierra, en las especificaciones que se le prometió en Génesis 15, cuando se le decía que iba a tener desde el río de Egipto, o sea, desde el río de Egipto hasta el gran río, que es el río Éufrates. Continúo leyendo. Dice el verso 2 del capítulo 35. Floreciendo, florece y se regocija. Sí, con gozo y canto. Es que el Espíritu Santo va a ser derramado, y no solo va a ser derramado sobre las personas, sino que va a causar una transformación en las condiciones ambientales, realmente trayendo esta tierra a la fertilidad, casi como si fuera el jardín del Edén. Es una restauración del paraíso que se perdió por la desobediencia o pecado original.